Les voy a rogar una vez más que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 6. Y hoy vamos a empezar a examinar los versos 11 al 16. 1 Timoteo 6, del 11 al 16. Abra ahí su Biblia, por favor. Ya estamos casi concluyendo la primera epístola de Timoteo, ¿verdad? Pero este pasaje tiene una enseñanza muy importante. 1 Timoteo 6, 11 al 16. Por favor, cuando encuentren este texto nos ponemos de pie para reverenciar a Dios una vez más al leer su palabra. Dice así la Sagrada Escritura. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella te has revelado y en ella, Señor, está la sabiduría. Ella es verdad y es suficiente. Ayúdanos a entender el mensaje de tu palabra en esta mañana. Tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos guíe a la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Amados, la iglesia necesita desesperadamente hombres, pastores, ancianos que tengan las calificaciones que Pablo da en 1 Timoteo capítulo 3 versos 1 al 7 y en Tito capítulo 1. Hombres que estén comprometidos con Dios, con su iglesia, con exponer, con predicar fielmente su palabra, con la santidad y la fe. La Biblia demuestra que a lo largo de la historia de la redención, Dios ha usado a hombres claves para llevar a cabo sus propósitos. Ninguno de los líderes que usted encuentra en la Escritura fue un hombre perfecto, un varón perfecto, exceptuando Cristo, ¿verdad? Todos los hombres que usted ve en la Escritura eran hombres con debilidades, con defectos, pero obviamente fueron hombres que Dios usó para su gloria. Ahora, aún a pesar de no ser perfectos, fueron hombres que confiaron en Dios y lo obedecieron en las circunstancias, diferentes circunstancias de su ministerio. ¿Sabe? En el capítulo 11 de Hebreos hay una lista de héroes de la fe. Hombres y mujeres que dieron al mundo un ejemplo de lo que es ser cristiano, de ser creyente. Bien. Y al llegar al final de esta carta, el apóstol Pablo, después de haber hablado de muchos aspectos en cuanto a la vida de la iglesia, Pablo ahora en este pasaje se enfoca nuevamente en una exhortación personal a Timoteo. ¿Ok? Y le recuerda a Timoteo cómo debe comportarse, cómo debe actuar Timoteo. Y al hacerlo, Pablo da 4 características de un verdadero hombre de Dios. 4 características de un verdadero
hombre de Dios. ¿Cuáles son esas características? Bueno, en estos versos el apóstol Pablo da 4 verbos imperativos. O sea, son 4 órdenes, 4 mandatos para todo hombre de Dios en la manera en que debe actuar. Y Pablo dice que el hombre de Dios se reconoce y se identifica por aquello de lo cual huye en el verso 11, la primera parte. ¿Ok? En segundo lugar, por aquello que sigue en el verso 11, la segunda parte. Aquello por lo cual pelea en el verso 12 y aquello que guarda en los versos 13 al 16. El día de hoy no vamos a llegar hasta el final, nada más vamos a ver una parte de estos versos. Posiblemente veamos nada más los primeros 2, ¿verdad? En primer lugar vamos a ver que un hombre de Dios se caracteriza por aquello de lo que huye, ¿ok? Fíjense, el verso 11 comienza diciendo, el apóstol comienza diciendo, pero tú, ¿ok? Fíjense, Pablo usa aquí una conexión lógica de contraste junto con un pronombre personal. Pero tú, y obviamente la carta tiene un título. Esta carta fue dirigida ¿a quién? A Timoteo, ¿cierto? Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo, que era un discípulo de Pablo, era el hijo amado de Pablo en la fe. Bien. Y lo que Pablo va a hacer aquí ahora es establecer un contraste entre qué o quién. Bueno, si usted ve en el verso anterior, en el verso 10, Pablo había dicho, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo, ¿quiénes? Algunos. Entonces Pablo va a establecer un contraste entre esos algunos que sabemos quiénes son, quiénes eran los falsos maestros, ¿verdad? Los falsos maestros que por amor al dinero se habían extraviado de la fe, ¿ok? Y Pablo va a establecer un contraste entre esos falsos maestros, esos algunos que se habían extraviado de la fe, y el contraste es entre los falsos maestros y específicamente y Timoteo. Fíjense, a quien el apóstol llama a continuación hombre de Dios. Fíjense, hombre de Dios. ¿Sabe? El hombre de Dios es un título honorífico que fue usado por Dios en el Antiguo Testamento para referirse a hombres fieles, hombres que estaban al servicio de Dios, que representaban a Dios y que obviamente proclamaban su palabra, hablaban en su nombre. Cuando la Biblia habla de hombres fieles en el pasado, se mencionan hombres como por ejemplo Moisés, ¿verdad? Se usa ese título para Moisés en varios pasajes, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 33 verso 1, en Primera de Crónicas verso 23, 14, en Segunda de Crónicas capítulo 30 verso 16, en Esdras 3:2, y todos sabemos que Moisés fue el hombre al que Dios llamó para que liderara la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y que fue Moisés el que escribió los primeros 5 libros que tenemos en nuestras Biblias. Entonces, Moisés fue un hombre de Dios. Pero no solamente a Moisés, ese título fue dado también a muchos profetas. Por ejemplo, a Samuel en Primera de Samuel, capítulo 9, verso 6. A Elías en Primera de Reyes 17, 18 al 24. A Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 7. A David en Nehemías, capítulo 12, verso 24 y verso 36. Y a otros hombres más. Y obviamente cuando nosotros conocemos la historia bíblica, sabemos que todos esos hombres eran siervos de Dios. ¿Ok? Siervos de Dios. Así que este título era un título honorífico que era usado en relación a hombres que representaban a Dios. Hombres que eran mensajeros de Dios y que proclamaban fielmente su palabra. Así que Pablo usa este título aquí en un sentido técnico, ¿verdad? Y señala el rol, el papel de Timoteo. Fíjense, esta es la única ocasión en el Nuevo Testamento en que aparece esta expresión, hombre de Dios. O sea, es con relación a Timoteo. Bien. Y lo define como el pastor
el anciano, el hombre fiel que predicaba la palabra en la iglesia de Éfeso. ¿Sabe? Philip Tower explica que Dios ha puesto un increíble peso de responsabilidad sobre los hombres, sobre los hombros de los líderes cristianos. Voy a repetir. Dios ha puesto un increíble peso de responsabilidad sobre los hombros de los líderes cristianos. Los líderes no solo deben nutrir y dirigir fielmente a la iglesia, sino también prestar cuidadosa atención a la piedad personal. Una iglesia saludable depende de ministros saludables cuyos ministerios y vidas personales reflejen igualmente el poder de Dios. ¿Ok? En otras palabras, el líder debe ser un ejemplo. Aprendimos que Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Ok? Por tanto, cuando Pablo aquí usa el título hombre de Dios al referirse a Timoteo, cuando usa ese título, Pablo nos está describiendo la clase de hombre que era Timoteo. Era un hombre piadoso, era un siervo de Dios, ¿ok? Un mensajero de Dios, un representante. No puede haber un honor más grande para un hombre en esta tierra que ser reconocido como un hombre de Dios. No hay un título más honorífico que ese. Bien. Ahora, algo que quiero que entienda. Una persona puede ser un predicador, puede enseñar, ¿ok? Puede ser un maestro, pero un falso creyente, un falso maestro, no es y nunca será un hombre de Dios. ¿Ok? Y no es Dios quien escoge a su siervo. ¿Entiende el punto? Dios es quien escoge a su siervo. Nosotros no escogemos, es Dios quien escoge quienes van a servirle en el ministerio. Ahora, algo que quiero enfatizar, porque he hecho énfasis en el título hombre de Dios, y obviamente hay una referencia directa y personal a Timoteo y por implicación a todo líder de la iglesia. Pero quiero que entienda que las enseñanzas que va a dar Pablo aquí, en este pasaje, no solamente se aplica a los pastores, a los ancianos, a los líderes, porque al final de cuentas todo creyente es un siervo de Dios. Y todo creyente hemos sido llamados a vivir para la gloria de Dios. Por tanto, estas enseñanzas que vamos a ver también se aplican a tu vida y a mi vida. ¿Entendió eso, verdad? Es importante que entendamos eso. Todos debemos ser hombres de Dios, mujeres de Dios, en última instancia. ¿Bien? Así que esta enseñanza también es para ti. Y fíjense, el primer mandato que da Pablo a Timoteo aquí, Pablo le dice, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Lo veis conmigo? Verso 11, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea, Pablo dice aquí, fíjense, que hay ciertas cosas de las que un hombre de Dios debe huir, debe evitar, debe escapar. ¿Bien? Debe evitar a toda costa. ¿Sabe? Como dije, el verbo huir ahí significa escapar fuera de, huir. O sea, se refiere a ser un fugitivo, alguien que está escapando. ¿Bien? Se traduce con el verbo escapar precisamente en Mateo 23:33 y en Hebreos 12:25. Ahora, estoy seguro que a la mayoría de los varones aquí nos enseñaron de pequeño que los hombres nunca huyen, ¿cierto? Esa es una de las lecciones que nos dan en nuestra familia y los padres sobre todo. Un varón se para y aguanta lo que venga, ¿verdad? Nunca huye, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí que hay ciertas circunstancias en las que sí, un varón de Dios, un hombre de Dios, un creyente debe pelear. Vamos a ver en el verso 12 que hay circunstancias que sí hay que enfrentarlas y hay que pelear en el verso 12. Pero, sin embargo, Pablo nos enseña que existen ciertas cosas, ciertas actitudes y ciertas circunstancias en las que es crucial que el creyente, que el hombre de Dios huya. Y esa es parte de la estrategia espiritual que debemos tener. ¿Ok? Debemos aprender a discernir en qué circunstancias, en qué contexto debemos huir
y en qué circunstancias y en qué contexto debemos pelear. Bien. Y esto es parte, obviamente, de la verdadera sabiduría, porque la verdadera sabiduría consiste en, obviamente, saber elegir la respuesta correcta, saber elegir cuándo debo huir y cuándo debo pelear. ¿Ok? Ahora, la pregunta entonces sería, ¿de qué debe huir el hombre de Dios? ¿De qué debe huir todo cristiano? ¿De qué debíamos huir usted y yo? Esa es la pregunta que debemos hacernos ahorita, ¿verdad? Bueno, déjame decirte, te voy a dar algunas cosas de las que debemos huir. Por ejemplo, 1 Corintios 6:18 dice que debemos huir de la fornicación. Huir de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Amado hermano, fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio. ¿Ok? Toda relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. Bien. Y déjeme decirle, eso fue lo que hizo José. Eso fue lo que hizo José. No sé cuántos han leído el Antiguo Testamento, pero José escapó de la esposa de Potifar cuando ella quiso seducirlo, cuando quiso acostarse con él. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Génesis 39, versos 11 y 12. Génesis 39, 11 y 12 dice, pero sucedió un día en que él, o sea, José, entró en casa para hacer su trabajo. Y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Verso 12. Entonces ella, la mujer de Potifar, lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano. ¿Y qué hizo? Y salió huyendo. ¿Se da cuenta? Él escapó, salió huyendo. Ahora déjame darte un consejo usando la experiencia de José como ejemplo. Bien, déjame darte un consejo, ya que hablamos de esto. Quiero aprovechar este texto para darte un consejo utilizando la experiencia de José como un ejemplo. Algo que yo vemos ahí es que José se expuso, se tuvo que exponer al entrar a un lugar donde estaba él y esa mujer a solas. ¿Qué implica esto? Un hombre cristiano, una mujer cristiana, nunca debe estar en una habitación a solas con una persona del sexo opuesto que no sea su pareja, su esposo o su esposa. ¿Entendió el punto? ¿Por qué? Porque las tentaciones son muy fuertes y la Biblia nos dice claramente que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces no dé oportunidades. En este caso José era un hombre íntegro, José no tenía ninguna intención y no tenía ningún deseo de estar con esta mujer, pero usted ve, la mujer trató de seducirlo, ¿ok? La mujer trató de seducirlo, José hizo lo correcto, él huyó, pero es mejor evitar ponernos en esa posición, ¿entiende? Déjeme decirle que el pecado sexual destruye a una persona como ningún otro pecado lo hace. ¿Por qué? Porque el pecado sexual es algo muy íntimo y es corruptor a un nivel muy profundo en la vida. Marca la vida de una manera increíble. En segundo lugar, un hombre de Dios debe huir, dice 1 Corintios 10:14, de la idolatría. ¿Ok? Debe huir de la idolatría. Ahora, le voy a recordar aquí lo que dijo el pastor puritano Thomas Watson, que es uno de mis lecturas favoritas. Thomas Watson fue un excelente predicador, ¿verdad? Un excelente maestro. Escuche lo que dijo Thomas Watson, porque a veces pensamos que idolatría es solamente cuando se adora a dioses falsos, pero Thomas Watson dijo, es idolatría no solo adorar a un Dios falso, sino al Dios verdadero de una manera falsa. Y déjeme decirle, hay muchas iglesias que están adorando de una manera falsa, porque no están adorando de la manera bíblica, de la manera que Dios establece en su palabra. ¿Entiende eso? Así que podemos incluso adorar falsamente porque tenemos un concepto equivocado de quién es el Dios verdadero. ¿Ok? Muchas personas pretenden adorar a Dios
a su manera, con su estilo, bien, en lugar de obedecer las instrucciones bíblicas. Yo quiero que usted entienda, la Biblia condena cualquier adoración que no sea la adoración que Dios establece en su palabra. ¿Ok? En tercer lugar, un hombre de Dios debe huir, dice 2 Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles. Huye pues de las pasiones juveniles. Déjame decirte, y ahí cuando Pablo dice huye de las pasiones juveniles, no se refiere solo a los deseos sexuales ilícitos, ¿verdad? A los deseos sexuales ilícitos, sino también a los deseos como el orgullo, la impaciencia, la intolerancia, la parcialidad, el deseo de riqueza y de poder, los celos y el espíritu de confrontación o argumentativo. O sea, esas son actitudes de personas inmaduras. Bien, y Pablo dice, huye de esas cosas, apártate de ellas. Bien. Además debemos huir de las doctrinas extrañas, se nos enseña en 1 Timoteo 1:3, de las discusiones y contiendas de palabra, dice 1 Timoteo 6:4, de quienes suponen que la piedad es un medio de ganancia, dice 1 Timoteo 6:5. ¿Ok? De todas esas cosas debemos huir. Y déjame decirte, el verbo huir ahí es un presente imperativo. ¿Qué significa esto? Que es una orden y ordena una acción continua. ¿Qué significa? Todos los días yo debo huir de estas cosas. ¿Ok? Este es un mandato que indica que el hombre de Dios debe huir constantemente de estas cosas durante toda su vida. Todos los días de nuestra vida nosotros debemos huir de estas cosas. ¿Se entendió eso? Es importante que entendamos esto. ¿Ok? Fíjense, ¿por qué? Porque esto demuestra el marcado contraste que hay entre los falsos maestros, que precisamente son estas las cosas que buscan. Tienen amor al dinero, ¿verdad? Obviamente, quieren sobresalir, quieren poder, quieren relevancia. Buscan esas cosas que son las que un hombre de Dios debe huir y evitar a toda costa. Así que hemos examinado que un hombre de Dios se le ordena huir de ciertas cosas y ahora vamos a ver que a un hombre de Dios se le ordena seguir ciertas cosas, ¿verdad? Ahí mismo en el verso 11, en la segunda parte, Pablo dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Lo vio conmigo ahí, verdad? ¿Sí o no? Verso 11. ¿Ok? Fíjense, el segundo mandato de Pablo a Timoteo es, e implica que hay ciertas cosas que un hombre de Dios, que un creyente, que usted y yo debemos seguir. ¿Sabe? El verbo seguir ahí significa ir tras, seguir con celo. ¿Escuchó eso, verdad? O sea, implica un compromiso. Son cosas que usted y yo debemos anhelar profundamente y debemos procurar a toda costa. ¿Ok? Cuando a usted le interesa algo, ¿qué usted hace? Usted lo busca hasta que lo obtiene. ¿Sí o no? Bueno, pues estas son cosas que usted y yo debemos seguir con santo celo. ¿Ok? Debe ser una búsqueda activa, una búsqueda intencional. ¿De qué cosa? Son virtudes específicas que deben caracterizar la vida de un hombre de Dios. Ahora, ¿qué debe seguir el hombre de Dios? Bueno, en primer lugar, un hombre de Dios debe seguir, dice Pablo, la justicia. ¿Lo ve conmigo ahí? Y déjeme decirle, el término justicia aquí significa hacer lo correcto. O sea, significa que un hombre de Dios debe buscar hacer lo correcto. ¿Cuándo? Siempre. ¿Ok? Hacer lo correcto tanto en su relación con Dios como en su relación con las personas. ¿Entiende eso? Un hombre de Dios, un creyente verdadero, debe buscar hacer lo correcto, tanto en su relación con Dios como en su relación con los demás. O sea, cuando Pablo dice que un hombre de Dios debe
debe seguir la justicia se refiere a que debe realizar acciones que son moralmente rectas, ¿bien? Y que son virtuosas. Debe procurar hacer las cosas buenas, ¿bien? La justicia de la que Pablo está hablando aquí obviamente no se refiere a la perfecta justicia de Cristo que nos es imputada en la salvación. No, Pablo no está hablando ahí de ese acto, ¿verdad? De imputación en el momento de la salvación, sino que está refiriéndose más bien a la justicia que resulta de la obra santificadora de Dios en nuestros corazones. ¿Qué significa? Dios nos va transformando para que nosotros vayamos siendo cada vez más semejantes a Cristo y nosotros podamos actuar cada vez más como Cristo. Y que el mundo pueda ver en nosotros las actitudes que había en Cristo. Es a eso lo que se refiere el apóstol. O sea, en nuestra vida debe haber evidencias de la obra transformadora que Dios hace en el corazón de un pecador. Bien, el apóstol Juan dijo en 1 de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es ¿qué cosa? 1 de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué significa? Una persona que es nacida de Dios va a actuar de esta manera. Es una evidencia de la salvación. Es una evidencia de que realmente está convertido. ¿Entiende el punto? ¿Ok? Aquellos que verdaderamente son nacidos de nuevo, que son hijos de Dios, tienen la naturaleza de Dios en ellos. Dice 1 de Pedro 1, 3 y 13 y 16. Y como resultado, van a mostrar características de la justicia de Dios en sus vidas. ¿Ok? Y lo que Juan está haciendo aquí, amado hermano, es mirando desde el efecto. O sea, el efecto, el resultado, ¿cuál es? El comportamiento recto. ¿Cómo yo sé que tú eres creyente? Yo no puedo ver tu corazón. ¿Cómo tú sabes que yo soy creyente? Tú no puedes ver mi corazón. Pero ¿qué es lo que tú ves? Mis acciones, mis actitudes. ¿Cierto? Entonces Juan mira desde el efecto, o sea, desde el comportamiento correcto y va hasta las causas. ¿Cuál es la causa de que una persona tenga estas actitudes de justicia? Bueno, que ha sido transformado, que Dios está obrando en su corazón, que Dios ha transformado su corazón y que ya no es lo que era antes. Bien, y afirma que vivir rectamente es la prueba de haber nacido de nuevo. Se está diciendo que nuestras obras demuestran nuestra fe. Como dijo Santiago también, ¿verdad? La fe sin obras es ¿qué cosa? Muerta. En otras palabras, lo que yo confieso con mis labios, debo también confesarlo con mis acciones, con mis actitudes, con mi estilo de vida. Bien, Dios es conocido por hacer lo recto. Y el hombre de Dios, obviamente, debe caracterizarse por hacer lo correcto. El suyo, el estilo de vida de un hombre de Dios, se caracteriza por la obediencia incondicional a la palabra de Dios. Somos hombres de Dios porque amamos a Dios, amamos su palabra y queremos serle fiel a Él. Queremos obedecer su palabra. Usted es una mujer de Dios si ama a Dios, si quiere obedecer realmente su palabra. ¿Entiende el punto? Ahora, en segundo lugar, un hombre de Dios debe seguir la piedad, dice Pablo. La piedad. ¿Ok? El término eusebia ahí de eu bien y sebomai, que significa ser devoto, denota aquella piedad que es caracterizada por una actitud en pos de Dios que busca hacer aquello que le es agradable a Él. ¿Qué diferencia hay entre un creyente genuino y un creyente que no es genuino? ¿Sabe? El creyente genuino busca hacer aquello que le es agradable a Él. Yo quiero la música de la iglesia que me agrade a mí. Yo quiero que la predicación de la iglesia me hable y me diga las cosas que me gustan a mí. La persona piadosa busca hacer aquello que le es agradable a Dios. No busca lo suyo, busca agradar a Dios, obedecer a Dios, vivir para la gloria de Dios.
y no para sí mismo. Es la gran distinción. Lamentablemente mucha gente va a la iglesia a que le den y no a dar gloria a aquel que es digno de recibir toda la gloria y la adoración. ¿Ok? Entonces, la piedad es aquella actitud que va caracterizada por hacer aquello que le agrada a Dios. ¿Ok? Y por tanto, aquí significa piedad práctica. O sea, en la práctica yo puedo ver una persona que ama a Dios, porque cuando Dios le habla en su palabra, esta persona está dispuesta a cambiar sus actitudes, sus gustos, sus preferencias. O sea, Dios transforma nuestra manera de ser. Bien. La piedad tiene que ver con las actitudes y con los motivos con los cuales hacemos las cosas. ¿Escuchó eso? ¿Ok? O sea, la piedad tiene que ver con las actitudes y los motivos que tenemos para hacer las cosas que hacemos. O sea, se refiere por tanto al comportamiento correcto, que es resultado de motivos, de tener los motivos correctos. Bien. Voy a ponerle esto ilustrado gráficamente para que usted lo vea. Por ejemplo, si usted ve en el Nuevo Testamento, sabe que Jesús con las personas que más problemas tuvo fue con los religiosos, con los fariseos, con los saduceos. ¿Sabe eso, verdad? ¿Por qué? Fíjense, Jesús condenó a los líderes judíos porque ellos eran justos solo en apariencia. Era una justicia de apariencia. Bien. En realidad eran legalistas, no eran creyentes genuinos. Su religiosidad era solamente externa, no había una transformación interna, ¿ok? Era pura apariencia. Sus corazones seguían corruptos por el pecado. ¿Sabe? En Mateo 23, 23 al 28, el Señor Jesucristo los describió como sepulcros blanqueados. ¿Sabe lo que es un sepulcro, verdad? Es una tumba. Bien, sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 28 dice, así también vosotros, les dijo a los fariseos, a los saduceos, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. O sea, su justicia era solamente aparente, era algo externo. No había realmente motivaciones realmente genuinas. No era movido por el amor a Dios y su amor por los hermanos. Era movido por su ego y por su, obviamente, pecado. ¿Entiende el punto? Y el punto que estoy haciendo es que usted puede estar en una iglesia, incluso en una iglesia que se predica sana doctrina, y estar haciendo todas las cosas en apariencia, por fuera, pero su corazón no ha sido transformado. Y si eso es lo que está ocurriendo, amado hermano, yo quiero que al final todos tenemos que examinarnos. Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos, que estáis en la fe, que Cristo está en vosotros. ¿Cuándo? Hoy. O sea, no se trata de decir, ¿sabes qué? Yo hace 10 años atrás hubo un evangelista que predicó, hizo un llamado al altar y yo vine y ahí lloré y esa cosa. Ok, ¿y? ¿Sabe cuánta gente ha venido y ha hecho eso y hoy está en el mundo? Lo que demuestra que yo soy cristiano no es mi profesión de fe antigua, es la posesión de la fe genuina de hoy. Es que yo busco en mi vida honrar a Cristo en todo lo que hago. Usted puede estar aquí y no ser un creyente genuino. Por tanto, todos estamos llamados a examinarnos. ¿Estoy yo caminando con Cristo? ¿Es Cristo el Señor de mi vida? La verdadera piedad, amado hermano, es la reverencia del hombre que nunca deja de ser consciente que vive toda su vida en la presencia de Dios. ¿Escuchó eso? Nosotros vivimos nuestras vidas en la presencia de Dios. Muchas veces le he ilustrado esto de otra manera. Imagínense si alguien estuviera filmando, si pudiera filmar todo lo que pensamos, todo lo que hablamos y todo lo que hacemos en una semana y el domingo próximo nos pusieran aquí en la pantalla todo lo que pensamos, hablamos e hicimos, ¿cuánto vendríamos el domingo que viene? Ahora, yo quiero que usted entienda, ¿sabe?
nosotros no podemos hacer eso, pero lo que quiero que usted entienda, y esto es lo que tenemos que meternos en nuestra cabecita todos nosotros, ¿verdad? Vea conmigo lo que dice Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista. ¿Qué significa eso? ¿Sabe? No hay un lugar donde usted se pueda meter que usted se pueda esconder de Dios. ¿Entiende el punto? Usted se esconde bajo la cama y allí Dios lo ve. Se esconde en una habitación oscura, ahí Dios lo ve. A donde usted se meta, Dios lo está viendo. ¿Bien? No hay cosa oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Entendió el punto? El punto, amado hermano, es que, y este es lo que quiero recalcar que usted entienda, usted puede engañar a todo el mundo y venir aquí todos los domingos y decir, sabes que yo soy creyente, y usted engañarse a usted mismo y engañar a otro, pero si usted no está en una relación genuina con Cristo, amado hermano, usted va a perder toda su vida. Pero al final de cuentas, usted puede engañar a todos los demás, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo lo que usted hace, la motivación que usted tiene. ¿Entendió el punto? Y de nada vale que nosotros engañemos a todo el mundo, pero el día que partamos de este mundo y comparezcamos ante Dios, en vez de decirnos, ven buen siervo y fiel, Dios tenga que decir, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Wow. Wow. Por lo tanto, amado hermano, y debido a que nada está oculto a la vista de Dios, debemos estar conscientes, todos nosotros debemos estar conscientes de que Dios conoce incluso los motivos por los cuales nosotros hacemos todo lo que hacemos. Dios conoce la motivación genuina que hay en mi corazón para hacer todo lo que yo hago. ¿Entiende eso? Y a Él no lo puedo engañar. A Él no lo puedes engañar. ¿Ok? Y al decir esto, Pablo nos recuerda también en 2 Corintios 5:10, Pablo nos recuerda que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Entiende el punto? Dios está viendo cada motivo tuyo y dice que algún día todos nosotros, sin excepción, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea, y está hablando obviamente de los cristianos, recompensado. O sea, fíjense, los cristianos obviamente, el juicio de los cristianos no va a ser para condenación o no. Si usted no es cristiano, usted no va a ser recompensado, no, usted va a ser condenado al fuego eterno, al infierno eterno. ¿Entiende el punto? Ahora, el juicio de los cristianos es diferente. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados fueron imputados a Cristo. Pero aún así, nosotros los cristianos también tendremos que comparecer y vamos a ser juzgados. Dice, para recompensar sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Qué vergüenza estar ante Cristo y que Él no nos recompense, porque muchas de las cosas que hicimos no tenían como objetivo glorificar a Cristo, sino que tenían como objetivo darnos glorias a nosotros mismos. Buscar nuestra propia gloria, nuestra propia posición, nuestro propio beneficio. ¿Entiende el punto? Qué vergüenza, qué vergüenza. Esa no debe ser la actitud de un hombre de Dios. ¿Ok? Por tanto, lo que Pablo describe aquí, amado hermano, es la motivación más profunda que debe haber en cada uno de nosotros. Y el objetivo más elevado de todo creyente. ¿Cuál debe ser, amado, cuál debe ser la motivación para hacer todo lo que hacemos? Todo lo que hacemos, dice la Escritura, debe ser hecho para la gloria de Dios. Por tanto, mujer que estás aquí, todo lo que tú le haces a tu esposo, recuerda, lo estás haciendo para la gloria de Dios. La manera en que tú sirves a tu esposo, estás glorificando a Dios. Esposo que estás en esta mañana, la manera en que tú le demuestras tu amor a tu esposa, estás haciéndolo para la gloria de Dios. ¿Ok? Para la gloria de Dios. Si tú la maltratas, no estás glorificando a Dios. Si tú no la honras, no estás glorificando a Dios. Si tú no estás dispuesto a dar tu vida por ella, no estás glorificando a Dios. Hijos, honrad a vuestros padres. Y si no honras a tus padres, si les faltas el respeto, si los maltratas, no estás viviendo para la gloria de Dios. Bien, es importante que entendamos esto. Todo lo que hacemos, nuestra motivación más profunda debe ser
la gloria de Dios. Glorificar a Dios en todo cuanto hacemos. ¿Ok? Debemos comprender que todos nosotros somos moralmente responsables ante Dios y que tendremos que dar cuenta ante Él de cada una de nuestras palabras. La Biblia dice que por nuestras palabras seremos juzgados y de cada una de nuestras acciones, nuestras obras. Y el punto de Pablo, amado hermano, es que deberíamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos, como dice 1 Corintios 10, 31. Y debíamos también, obviamente, invertir la mayor parte de nuestra energía y de nuestro tiempo en las cosas que tienen valor eterno. Valor eterno. Ahora, en tercer lugar, un hombre de Dios debe seguir la fe, dice Pablo. Seguir la fe, ¿ok? Y el término pistis, fe aquí, significa fidelidad, lealtad al Señor y confianza inquebrantable en su poder y en sus promesas. ¿Escuchó lo que dije? ¿Ok? Lealtad, confianza inquebrantable en el poder de Dios y en sus promesas. La fe es la virtud del hombre que en todas las circunstancias de la vida, como dijo William Barclay ahora, incluso hasta las puertas de la muerte, es leal a Dios. Incluso hasta las puertas de la muerte es leal a Dios. No sé cuántos de ustedes han leído alguna vez la historia de Policarpo, ¿verdad? El obispo de Esmirna. Policarpo fue un ejemplo de un hombre de fe. ¿Sabe? A Policarpo fue quemado vivo en la hoguera. Bien. Y estando ya atado en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró esta oración en voz alta. Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Wow. Esa fue su oración cuando le iban a quemar vivo. ¿Entiende? Eso es fe. Eso es fidelidad. ¿Ok? Y déjame decirte, para que no haya ningún problema y no piense que yo soy machista y que estoy hablando nada más que a los hombres, ¿verdad? También hubo mujeres que fueron ejemplo de fe y fidelidad al Señor. No sé cuántos de ustedes han leído alguna vez en el libro de los martirios sobre Felicidad, una mujer llamada Felicidad. Felicidad era una mujer que estaba embarazada cuando fue arrestada y acusada, ¿verdad?, por ser cristiana. Y ella temía que por razón de su embarazo le perdonaran la vida. O que quizás pospusieran su martirio, ¿ok? Y que entonces ella no podría sufrir con los hermanos de la iglesia con los cuales había sido apresada. Pero según el libro de los martirios, donde se narra la historia de creyentes de los primeros siglos que fueron martirizados, la Biblia, se nos dice que sus oraciones fueron contestadas y que al octavo mes de embarazo ella dio a luz una niña. ¿Ok? Y que inmediatamente esa niña fue adoptada por otra hermana cristiana, otra hermana en la fe. Y que cuando sus carceleros la oían quejarse de los dolores de parto, ¿verdad? Ella gritaba por los dolores terribles del parto, le preguntaban cómo esperaba tener el valor necesario para enfrentar a las fieras. Si no aguantas los dolores de parto, ¿cómo vas a enfrentar a las fieras? Se burlaban de ella, ¿verdad? Y la respuesta de Felicidad obviamente es asombrosa. Ella dijo, escucha sus palabras, ahora mis sufrimientos son solo míos, hablando de los sufrimientos del parto, ¿ok? Mas cuando tenga que enfrentarme a las bestias, habrá otro que vivirá en mí y sufrirá por mí, puesto que yo estaré sufriendo por él. ¡Wow! ¡Wow! Déjame decirte, Timoteo fue un hombre de Dios. La tradición dice que Timoteo fue golpeado hasta morir en Éfeso por predicar el evangelio. ¿Ok? ¿Soy yo un hombre de fe? ¿Eres tú un hombre, una mujer de fe? ¿Bien? Ok.
¿Ok? En cuarto lugar, un hombre de Dios debe seguir el amor. Debe seguir el amor. ¿Ok? Y déjeme decirle, si decimos así nada más, debe seguir el amor, quizás usted malinterprete lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque el concepto de amor que tenemos nosotros está viciado por los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación el amor que presentan es un amor condicional, en el sentido de que depende de que, ok, si la persona es bonita y hace las cosas que me gustan, yo lo amo, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, que las parejas se enamoran y se desenamoran con una facilidad tremenda. Pero cuando Pablo dice aquí que el hombre de Dios debe seguir el amor, se refiere a un amor específico. Pablo usa aquí la palabra ágape. ¿Bien? Ágape, que es el amor de la voluntad y la elección. Fíjense, usualmente nosotros decimos que el amor es un sentimiento, pero sin embargo la Biblia nos dice que, fíjense, nos da dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora no nos dice, ámame si tú lo sientes, sino que se nos manda a amar. ¿Por qué? Porque este amor es un acto de la voluntad y la elección, no de las emociones. Es el amor que sacrifica, que se sacrifica por el bien de los demás. La Biblia dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Ninguno de nosotros habría llegado a conocer a Dios si Él no nos hubiera amado primero. Esta clase de amor, busca dar, no ganar. Dar, no recibir. No es un amor natural de los pecadores. O sea, ningún hombre por naturaleza, ningún pecador puede tener esta clase de amor ágape. Es lo que quiero que entienda. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos tenerlo? Déjame decirte por qué. La razón que da la Escritura está en Romanos 5:5. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona. Ahora vea lo que dice a continuación. Porque el amor de Dios ha sido, ¿qué cosa? Derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, cuando una persona es redimida, el Espíritu de Dios viene a habitar en él, y es el Espíritu de Dios el que nos capacita para poder amar de esta manera. ¿Entendió el punto? Y es por eso que hay personas que no pueden amar de esta manera. Hablan de amor, dicen que aman, pero a la hora de la prueba realmente no demuestran amor. No demuestran amor. ¿Ok? El amor ágape es un amor que tiene su origen en Dios mismo. En Dios mismo. El amor ágape, y ahora te voy a decir, obviamente, para que entiendas, el amor ágape es el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Entendió el punto? Es el fruto del Espíritu en nosotros. Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? El primero que dice ahí es amor. Y ese amor que habla ahí es el amor ágape. O sea, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu produce fruto o actitudes piadosas que deben caracterizar la vida de un cristiano. Y solo aquellos que pertenecen a Dios por la fe en Cristo y son moradas del Espíritu de Dios van a tener estas actitudes. ¿Ok? ¿Sabe? Hay personas que acusan a otros de no amar. Sin embargo, nunca aman de la manera genuina. Una de las actitudes que demuestra que una persona es realmente un creyente, es el amor. Ahora bien, ¿qué característica tiene este amor? ¿Qué característica tiene el amor ágape? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo identifico el amor ágape de otra clase de amor? Déjame decirte las características del amor ágape. 1 Corintios 13, ¿sabe? Y muchas veces se lee esto para hablar del matrimonio nada más. No, pero esta es la clase de amor que debe caracterizar la vida de todo cristiano. ¿Me escuchaste? 1 Corintios 13, versos 4 al 7 dice, el amor es, ¿qué cosa? Paciente. ¿Eres tú paciente con las personas alrededor? Déjame decirte, yo no soy muy paciente. No soy paciente. Pero Dios nos llama a ser paciente y el amor nos llama a ser paciente con las personas que son diferentes a nosotros.
El amor es paciente, es bondadoso, o sea, lo que busca es hacer el bien de la persona. ¿Entiende el punto? El amor, dice, no tiene envidia. En otras palabras, yo no tengo por qué, si un hermano tiene cosas que yo no tengo por qué sentir envidia, por qué sentir celo, ¿verdad? El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. ¿Escuchó eso? No busca lo suyo. Yo no tengo que buscar lo mío, yo tengo que buscar lo que es mejor para mí, hermano en la iglesia, lo que es mejor para mi esposa, lo que es mejor para mis hijos, no lo que es mejor para mí, lo que es mejor para los otros. Esa es la clase de amor. No busca lo suyo, no se irrita. Y eso es difícil, ¿verdad, hermano? Qué fácil nos resulta a nosotros enojarnos con los hermanos cuando hablan o dicen o actúan de una manera que no es como la de nosotros nos gustaría, ¿verdad? No toma en cuenta el mal recibido. ¿Sabe? Una de las actitudes que tenemos los seres humanos pecadores es que si una persona nos hace 10 cosas buenas, es nuestro amigo, lo queremos mucho. Nos hace una mala y se nos olvidó todo el bien que hizo, ya queremos lincharlo, ¿verdad? Queremos que venga fuego del cielo y lo consuma, ¿cierto? Esa no es la actitud de un cristiano, ¿ok? No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Fíjense lo que dice a continuación, verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si nosotros amáramos así a nuestros hermanos en la fe, qué diferente sería la iglesia. Qué diferente seríamos, hermanos. Si amáramos así a nuestra familia, qué diferente serían nuestros hogares. ¿Cierto? En quinto lugar, un hombre de Dios debe seguir, dice Pablo, la perseverancia. ¿Sabe? El término ahí, hupomoné, significa permanecer bajo. Conlleva la idea de resistencia y coraje cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Ok? Resistencia y coraje cuando las cosas se ponen difíciles. Tiene el significado activo de una resistencia enérgica. ¿Ok? Se refiere, por ejemplo, al heroísmo frente al castigo corporal. O sea, precisamente esta fue una de las actitudes que acabo de mencionar ahorita de estas personas, ¿verdad? Y no está motivado exteriormente por la opinión pública o la esperanza de recompensa, sino que su única motivación es el amor de Dios. Como explica el doctor John MacArthur, es la perseverancia del mártir que dará su vida, si es necesario, por la causa de Cristo. Pablo y la mayoría de los demás apóstoles exhibirían una medida suprema de perseverancia. O sea, ellos perseveraron bajo la presión y bajo la prueba. La perseverancia permite al hombre de Dios continuar con la tarea sin importar el costo que ella tenga. Y finalmente, y con esto ya voy a concluir, amado hermano, un hombre de Dios debe seguir, dice Pablo, la amabilidad, ¿ok? Y significa ahí disposición mansa o mansedumbre, ¿ok? Ahora, no se confunda, mansedumbre es obviamente poder bajo control, no es debilidad, ¿ok? Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, pero déjame decirte, no ha habido un hombre más corajudo, voy a decirlo en lenguaje popular, no ha habido un hombre con más pantalones que Jesucristo, porque las cosas que él enfrentó, ninguno de nosotros ha tenido que enfrentarlas. Él fue manso y fue valiente, ¿ok? Fue amable, pero fue severo. ¿Entiende el punto? Así que amabilidad es poder bajo control. Aunque consumido por la más grande de las causas, el hombre de Dios reconoce que en sí mismo no atribuye en nada el éxito de su misión o su obra a él mismo, sino que se caracteriza por ser humilde. Así que, amado hermano, recuerde, un hombre de Dios huye del pecado y sigue la justicia, la fe, el amor, todo aquello que a Dios le agrada. Te invito a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es muy clara y sabemos que hay ciertas cosas de las cuales debemos huir, debemos escapar,
a toda costa. Porque son cosas, Señor, que te desagradan, son cosas que nos alejan de ti, son cosas que a ti, Señor, a ti, tú las desprecias. Ayúdanos, Señor, a aprender a discernir. Y también, Señor, ayúdanos a seguir fervientemente todas estas cualidades que tú estableces en tu palabra, a seguir la justicia, el amor, la fe, la perseverancia. Señor, todas esas cosas que debían caracterizar nuestra vida. Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a evaluar cuál es nuestra condición espiritual delante de ti. Ayúdanos a entender que necesitamos tener a Cristo en el centro de nuestros corazones. Que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Y que si Cristo no está reinando en nuestros corazones, realmente entonces no somos cristianos. Y Señor, si esa es nuestra condición, ayúdanos a hacer como hizo el publicano, a reconocer delante de ti, a confesarlo ante ti y pedir que tengas misericordia, porque somos simplemente pecadores incapaces de hacer nada para poder agradarte. Y sabemos que es por los méritos de Cristo que podemos ser reconciliados contigo. Ayúdanos, Señor, a evaluar nuestra condición espiritual y también ayúdanos si estamos en Cristo, para que podamos empezar a huir de aquellas cosas que te desagradan y a seguir las cosas que tú nos mandas a seguir. Damos la gloria y la honra y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.